Bienvenida o bienvenido a esta exploración sonora. Hoy nos metemos de lleno en el fascinante mundo de la ecualización en la producción musical, partiendo de las ideas clave de un curso especializado. Nuestra misión, ir más allá del simple control de agudos y graves para descubrir cómo la EQ puede ser una herramienta casi quirúrgica para arreglar problemas, una paleta de pintor para realzar sonidos, e incluso, una varita mágica para crear efectos sorprendentes. Queremos entender su verdadero poder. Exacto. La ecualización es, digamos, uno de los pilares de la mezcla y el mastering, pero es fácil quedarse en la superficie, o peor, usarla de forma contraproducente. Vamos a desentrañar sus secretos, desde los conceptos básicos hasta algunas técnicas que, de verdad, marcan la diferencia entre una mezcla amateur y una pro. Perfecto. Entonces, empecemos por lo fundamental. A ver, ¿para qué usamos realmente la ecualización? Las fuentes indican que tiene varias caras. No es solo una cosa, ¿verdad? Para nada, para nada. Podemos agrupar sus usos principales. Primero, y quizás el más obvio, es la corrección. Se trata de limpiar el lienzo sonoro, ¿sabes? Arreglar problemas como ese molesto ruido grave de fondo, el rumble, o resonancias que hacen que un sonido chille o suene acartonado. Piensa en quitar el zumbido eléctrico de una guitarra, por ejemplo. O ese sonido como hueco en una voz mal grabada. Es como quitar las imperfecciones antes de empezar a pintar. Entiendo. El trabajo sucio, digamos, pero esencial para la claridad. ¿Qué más? Luego viene la mejora, o realce. Aquí partimos de un sonido que ya está bien, pero queremos darle como un empujón extra. Más carácter, calidez, presencia, brillo. Es donde entra en juego el aspecto más artístico de la EQ, a menudo usando herramientas que no solo ajustan frecuencias, sino que añaden un cierto color sónico. Ajá. Como darle ese toque final a un instrumento para que destaque bien en la mezcla. Mencionan también el posicionamiento, usar EQ para crear profundidad. Eso suena intrigante. Sí, es una técnica más sutil. Jugando con las frecuencias, sobre todo los agudos, podemos hacer que un sonido parezca más cercano o más lejano, más atrás en la mezcla, sin necesidad siquiera de añadir reverb. Quitarle un poquito de aire a unos coros, por ejemplo, puede hacer que se sientan como detrás de la voz principal. Es esculpir el espacio tridimensional con frecuencias. ¡Qué interesante! Y finalmente, la creatividad pura y dura. Claro. Aquí la EQ se convierte en una herramienta de diseño sonoro total. El clásico efecto de voz telefónica es el ejemplo perfecto, ¿no? Cortas drásticamente graves y agudos y ¡pau! Transformas la voz en algo completamente diferente. O filtrar ruido blanco para crear barridos atmosféricos, texturas. Es usar la EQ sin miedo, digamos, a romper un poco las reglas. Corrección, mejora, posicionamiento y creatividad. Vale, queda claro que es súper versátil. Y todo esto opera sobre el espectro de frecuencias que oímos. Repasemos rápidamente esas zonas clave. Pero, más allá de los números, ¿cómo suenan realmente? Buena pregunta, porque entrenar el oído aquí es clave. El espectro audible, teóricamente de 20 Hz a 20 kHz, se suele dividir así, de forma aproximada. Primero, los subgraves, debajo de unos 60 Hz. Es la vibración profunda, ese peso que se siente más que se oye nítidamente. Piensa en el retumbar de un trueno lejano o la pegada física del bombo en un club. Sin buenos altavoces o auriculares, casi ni te enteras de que está ahí. La base sísmica de la mezcla, como quien dice. Exacto. Luego los graves, más o menos de 60 a 200 Hz. Aquí está el cuerpo fundamental del bajo y del bombo. Ya hay más definición, puedes distinguir notas. Es la carne de la sección rítmica. Seguimos subiendo. A los medios graves, entre 200 y 500 Hz aproximadamente. Las fuentes dicen que esta es una zona conflictiva. Y tanto. Es crucial para la calidez y la fuerza, sí. Pero acumula muchísima energía de casi todo. Bajo, bombo, caja, guitarras, teclas, la voz. Si hay demasiado aquí, la mezcla suena como embarrada, confusa, sin definición. Pero si cortas demasiado, suena débil, sin pegada. Es el famoso barro o mood que siempre intentamos controlar. El campo de batalla de la mezcla, entonces. Y los medios, de 500 Hz a unos 4 kHz.
Esta es la zona donde nuestro oído es más sensible. Aquí reside la inteligibilidad de la voz, la presencia de muchos instrumentos, el crack de la caja. Demasiada energía aquí y todo suena nasal, agresivo, como por un altavoz de radio viejo, ¿sabes? Pero es vital para que las cosas se entiendan y tengan presencia. Vale. Luego, los medios agudos, entre 4 y 10 kHz, más o menos. Claridad o estridencia. Ahí está el dilema, ¿no? Ambas cosas, sí. Aporta definición, detalle, filo. Piensa en el ataque de las cuerdas de una guitarra acústica o el brillo de los platillos. Pero también es donde vive la sibilancia molesta, esas S's y T's exageradas en la voz y la estridencia que fatiga el oído. Es una zona delicada. Y por último, el aire. Más allá de 10 kHz. Es esa sensación de apertura, de brillo etéreo, como de quitar una manta de encima del sonido. Añade detalle fino y una sensación de alta fidelidad. Su ausencia hace que todo suene opaco, apagado. Entendido. Conocer estas zonas es como tener un mapa para saber dónde intervenir con la eco. Ahora, las herramientas. ¿Son todos los EQs iguales o hay diferencias clave entre ellos? Hay diferencias enormes, tanto en funcionalidad como, y esto es importante, en sonido. El más básico sería el gráfico, con sus bandas fijas donde solo subes o bajas el nivel. Hoy se usa poco en mezcla, la verdad, más para ajustar sistemas de sonido en vivo o la acústica de salas. Luego tenemos el rey moderno, el ecualizador paramétrico, El que vemos en casi todos los plugins hoy día, ¿no? el típico con los puntitos que mueves. Exacto. Es el más flexible, sin duda. Te deja elegir la frecuencia exacta, cuánto subes o bajas la ganancia, qué tan ancho o estrecho es el ajuste, el famoso factor Q, y el tipo de filtro, campana, estantería, corte. Son como navajas suizas digitales, a menudo muy transparentes, ideales para cirugía correctiva y limpieza precisa. Piensa en un FabFilter Pro Q3 o el EQ de tu DAW. El caballo de batalla. Pero luego están los que tienen color, los de modelado analógico. Ahí entramos en el terreno de los ecualizadores de carácter o modelado. Suelen ser emulaciones de equipos analógicos clásicos, SSL, Neve, API, o diseños modernos con una filosofía similar. Aquí no solo ajustas frecuencias, sino que el propio circuito o su emulación digital añade armónicos, una ligera compresión, cambios de fase, que le dan un sabor particular al sonido. No buscan ser transparentes, buscan ser musicales o añadir ese pegamento a la mezcla. Y dentro de esos hay leyendas como el Pultec. ¿Qué tiene de especial ese cacharro? Suena casi mítico. El Pultec o sus derivados pasivos es famoso por su truco único: poder realzar y atenuar la misma frecuencia de graves o agudos simultáneamente. Suena contradictorio, lo sé, pero crea unas curvas muy amplias y muy musicales. Es como si pudieras quitar el barro de una frecuencia grave mientras le añades peso y claridad justo ahí mismo, o añadir un aire sedoso en los agudos de forma muy, muy agradable. Suena increíblemente musical, incluso con ajustes que parecen grandes en el papel. Fascinante. Es como magia negra analógica. ¿Algún otro tipo que merezca mención especial rápidamente? Bueno, brevemente podríamos mencionar los Baxandal, conocidos por sus curvas de tipo shelf, de estantería, muy suaves y graduales. Geniales para ajustes tonales amplios, sobre todo en mastering, y EQs con bandas especiales, como la famosa Air Band del Mac EQ4. Realza frecuencias altísimas, fuera del rango audible a veces, pero por la forma de su curva afecta a lo que sí oímos, añadiendo brillo y apertura sin sonar áspero. Demuestra que cada EQ tiene su personalidad, su truco. Queda clarísimo que elegir un EQ no es solo técnico, es una decisión totalmente sónica. Depende de si buscas transparencia quirúrgica o ese carácter musical especial. Vale, tenemos las herramientas y conocemos el mapa de frecuencias. Ahora, ¿cómo las usamos? Aquí es donde la cosa se pone interesante de verdad. ¿Cuáles son esas técnicas clave que marcan la diferencia? Hay varias fundamentales, sí. Empecemos por una filosofía básica. Ecualización aditiva versus sustractiva. Aditiva es realzar, darle boost.
Sustractiva es cortar, reducir, cut. Ninguna es mejor por definición, pero hay una tendencia, sobre todo para corregir problemas, a preferir la sustractiva. ¿Por qué? Yo siempre pensé que si algo necesita más brillo, pues simplemente subes los agudos y ya. Es una reacción natural, claro, pero realzar mucho puede traer problemas. Sube el ruido de fondo que pueda haber, puede crear resonancias indeseadas o simplemente desbalancear la mezcla. A veces, cortar frecuencias que enmascaran lo que quieres oír es mucho más efectivo y limpio. El ejemplo clásico: para que un bombo tenga más pegada en agudos, a veces funciona mejor cortar un poquito los medios graves que compiten con esa pegada que simplemente darle caña a los agudos. Es el poder del contraste. Ah, quitar lo que sobra para que lo importante brille más. Tiene todo el sentido. Y esto conecta con cuándo usar EQs transparentes versus los de modelado, ¿no? Exacto. Una práctica común, aunque no es una ley escrita en piedra, es usar EQs transparentes, los paramétricos digitales limpios, para las tareas sustractivas, para la limpieza, y reservar los EQs de modelado, los analógicos o sus emulaciones, para añadir color o carácter, con realces, con ecualización aditiva, aprovechando su sonido particular. Pero insisto, no es una regla férrea. Lo importante es la intención y conocer bien tu herramienta. Otra técnica que parece crucial: buscar y eliminar resonancias con un barrido de frecuencias. ¿Cómo se hace eso correctamente para no liarla? Es vital para limpiar sonidos individuales, sí. El método, digamos, recomendado es: usa un filtro de campana Bell estrecho con una Q alta en tu EQ paramétrico. Activa el modo de escucha aislada de esa banda si el EQ lo tiene, el solo. Pero, y esto es importante, sin realzarla mucho. Quizás solo un poquito para oírla mejor o incluso nada, solo escucharla aislada. Barre lentamente el espectro de frecuencias. Donde escuches un pico feo, un silbido molesto, una nota que salta o suena fuera de lugar, ahí atenúas, cortas con ese filtro. La clave es no realzar exageradamente durante el barrido, porque podrías crear tú misma la resonancia artificialmente y acabar cortando donde no debías. Escuchar con cuidado y no crear el problema uno mismo. Entendido. Ahora, una que suena muy potente: la ecualización dinámica. Es como un EQ inteligente que actúa solo cuando hace falta. Podría decirse así, sí. Es un híbrido. Aplica el corte o realce de EQ solo cuando la señal en esa frecuencia específica supera un umbral que tú defines. Imagina un compresor, pero que solo actúa en una banda de frecuencia muy, muy concreta que tú eliges con un filtro de EQ. ¿Y para qué sirve eso exactamente? ¿No basta con cortar la frecuencia problemática y ya está? Es ideal para problemas que son intermitentes. Por ejemplo, una nota específica de un bajo que resuena mucho, pero solo cuando se toca esa nota en particular. O la sibilancia en una voz, que solo es molesta en algunas sílabas contadas. Una EQ estática cortaría esa frecuencia todo el tiempo, afectando al sonido general aunque no haga falta. La EQ dinámica solo actúa cuando es necesario, siendo mucho más transparente y menos invasiva. Es más precisa que la compresión multibanda para estos casos puntuales, porque puedes usar Qs mucho más estrechas, y no sufre de los problemas de fase que a veces dan los crossovers de los multibanda. ¡Wow! Una herramienta de precisión quirúrgica increíble. Otra técnica clave mencionada es la ecualización complementaria, para resolver conflictos entre instrumentos, ¿no? Fundamental para que la mezcla respire y no sea una bola de sonido. Se trata de crear espacio para instrumentos que compiten en las mismas zonas de frecuencia y suenan a la vez, como el clásico ejemplo del bombo y el bajo. La idea es decidir qué instrumento va a dominar en qué frecuencia clave y hacer huecos en el otro instrumento en esa misma zona. Por ejemplo, realzas la pegada fundamental del bombo, digamos a 80 Hz, y haces un pequeño corte justo en esos 80 Hz en el bajo. Luego buscas la definición o el gruñido del bajo, ponte a 400 Hz, la realzas un poquito ahí y haces un pequeño corte en esos mismos 400 Hz en el bombo, así como que se hacen sitio el uno al otro. Como encajar piezas de un puzzle sónico para que todo tenga su lugar. Las herramientas visuales que superponen espectros deben ayudar mucho aquí, ¿no? Sí, totalmente.
Los analizadores modernos que te permiten ver dos señales a la vez son súper útiles para identificar visualmente dónde chocan los instrumentos y aplicar estos cortes y realces complementarios de forma más precisa. Mencionan brevemente también la ecualización activa, que es básicamente automatización y la creativa. Exacto. La activa es simplemente automatizar los parámetros del EQ, la ganancia, la frecuencia, la Q a lo largo de la canción para adaptarla a diferentes secciones o crear efectos de movimiento, filtros que se abren o cierran. Y la creativa, como dijimos antes, es usar la EQ de forma extrema para diseño sonoro. El efecto teléfono, filtros radicales, pero siempre, ojo, recordando controlar el nivel de salida del plugin para no causar distorsión digital, para no clipear. Hay que bajar la salida si le das mucha caña a la EQ. Perfecto. Tenemos un arsenal de técnicas ya. Ahora, ¿cómo cambia el juego cuando trabajamos en estéreo o ya en la etapa final de mastering? Ahí la cosa se pone más delicada, imagino. El contexto estéreo abre nuevas posibilidades, sí. Primero, está la ecualización LR, o sea, procesar los canales izquierdo L y derecho R de forma independiente. Puede servir para dar algo de amplitud a una fuente mono o corregir desbalances en una señal ya estéreo. Pero hay que ser sutil, porque si te pasas, puedes arruinar la compatibilidad mono. Más potente y común hoy día es la ecualización Midside, MS. Midside siempre me ha costado un poco visualizarlo bien. ¿Es como ecualizar el centro y los lados por separado, algo así? Exactamente eso. Solo funciona en señales estéreo, claro. Te permite ecualizar por separado la información mid, lo que suena igual en ambos canales. El centro, la suma de L y R, la parte más mono de la señal estéreo, y la información side, lo que es diferente entre L y R, los lados, la diferencia, la parte puramente estéreo. Es increíblemente útil, sobre todo en buses y mastering. ¿Y para qué se usa principalmente? Ejemplos concretos. Muchísimos. Un uso clásico. Limpiar los graves en los laterales, side, con un filtro pasaaltos. Esto centra la energía del bajo y el bombo en el mid, dando más pegada y definición al centro. Otro uso común es realzar la amplitud estéreo. Puedes añadir brillo o presencia en los medios agudos, por ejemplo, solo en el side. Esto hace que la mezcla suene más ancha, más envolvente. También puedes centrar elementos clave, como la voz principal, realzando sus frecuencias importantes solo en el mid, o controlar subgraves problemáticos actuando solo en el mid, que es donde suelen vivir. Suena muy poderoso, pero también como algo con lo que hay que tener cuidado. ¿Alguna precaución importante? Fundamental, comprobar siempre la mezcla en mono después de usar EQ MS. Es crucial. A veces, al manipular mid y side por separado de forma agresiva, puedes crear cancelaciones de fase que hagan que ciertos elementos desaparezcan o suenen muy raros cuando la mezcla se escucha en mono. En un móvil, una radio, hay que escuchar en mono constantemente para asegurarse de que todo sigue ahí y suena coherente. Entendido. El botón de mono es tu mejor amigo con MS. Clarísimo. Y en mastering, la filosofía de EQ es diferente ahí. Totalmente diferente. En mastering, la EQ se usa con muchísima sutileza. El objetivo es pulir la mezcla final, realzar lo bueno, corregir pequeños desbalances, pero no hacer cambios drásticos. Menos es más es la regla de oro. Se suelen usar ajustes muy pequeños, medio decibel, 1 decibel como mucho, y con curvas muy amplias, Qs bajas, que suenan más musicales y menos localizadas. Se usan tanto EQs transparentes para correcciones finas como EQs de carácter para añadir cohesión, ese barniz final o un color general sutil. La EQMS es una herramienta estrella en mastering, precisamente por el control que da sobre el balance tonal entre centro y lados, y sobre la amplitud estéreo. Pero si una mezcla necesita cirugía mayor con EQ, lo ideal es, volver a la etapa de mezcla y arreglarlo ahí. Tiene lógica. Y para terminar con la técnica, un concepto que suena complejo. Fase lineal versus no lineal en los EQs. ¿Qué diferencia real supone esto para el sonido? Es un punto técnico, sí, pero relevante, sobre todo en ciertas situaciones. Los EQs normales, digamos la mayoría de digitales y todos los analógicos o sus emulaciones, son no lineales en fase.
Esto significa que al ecualizar introducen pequeños desfases temporales entre las distintas frecuencias. Este desfase es parte inherente de cómo funcionan y, de hecho, es parte de su sonido, de su color. Puede ser reseable, es parte del carácter musical de muchos EQs clásicos. Ajá. ¿Y los de fase lineal evitan eso por completo? Sí, los EQs de fase lineal usan un procesamiento diferente, más complejo, consumen más CPU, introducen más latencia o retardo para mantener todas las frecuencias perfectamente alineadas en el tiempo, sin introducir esos desfases relativos. Son, en teoría, más transparentes y precisos desde el punto de vista de la fase. Se suelen preferir en mastering para ciertas tareas críticas, o en situaciones donde la coherencia de fase es absolutamente primordial, como en procesamiento paralelo, por ejemplo. Pero esa transparencia extra, ¿significa que siempre son mejores? No necesariamente. A veces, esa falta de desfase puede hacer que suenen un poco estériles o menos musicales que sus contrapartes no lineales para ciertas aplicaciones. Además, pueden introducir otro tipo de artefacto, sobre todo con ajustes muy agresivos, llamado pre-ringing, que es como un leve sonido fantasma justo antes de los transitorios, de los golpes. No hay uno mejor que otro en abstracto, son herramientas distintas. Eliges fase lineal si necesitas máxima transparencia y coherencia de fase, y estás dispuesto a aceptar sus contras, latencia, CPU, posible pre-ringing. Eliges no lineal si buscas el carácter asociado al desfase, si la latencia es un problema o si la coherencia de fase no es tan crítica para esa tarea específica. Vaya viaje hemos hecho. Claramente, la ecualización es muchísimo más que girar un par de perillas de tono. Es una disciplina que combina ciencia auditiva, un conocimiento técnico profundo y, bueno, bastante arte sónico también. Totalmente. Si tuviera que resumirlo en 3 puntos clave, diría que son: 1. Conocer tus herramientas. Saber qué hace cada tipo de EQ y sobre todo cómo suena cada uno. 2. Entender el espectro frecuencial. Saber qué buscar y qué significa lo que oyes en cada zona. Y 3, y esto es lo más importante de todo, entrenar tu oído sin descanso. Experimentar sí, pero siempre intentando tener una intención clara detrás de cada movimiento. Basado en todo lo que hemos explorado hoy, un último pensamiento o consejo para quien está profundizando en este mundo de la ecualización. Algo para llevarse. Y el balance relativo. La ecualización no funciona en el vacío, ¿sabes? Un pequeño corte en una zona puede hacer que otra zona completamente distinta parezca realzada, sin haberla tocado directamente. Limpiar ese barro en los medios graves del que hablábamos puede por sí solo dar una sensación de mayor claridad y definición en los agudos, sin haberlos ecualizado. Hay que pensar siempre en cómo cada movimiento afecta la percepción global del sonido, en el equilibrio de todo el espectro, más que en ajustes aislados en una sola frecuencia. A veces la solución más elegante y musical no es añadir algo, sino quitar lo que sobra para revelar la belleza de lo que ya está ahí.